Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de un tema que ha sorprendido a todos. Engin Akyurek rompió el silencio y lanzó una frase que dejó a muchos con la boca abierta, mencionando directamente a Tuba Büyüküstün. En un evento reciente en Estambul, donde Engin fue invitado a presentar un proyecto solidario, los periodistas no pudieron resistir la tentación de preguntarle sobre los rumores que lo vinculan nuevamente con Tuba. La prensa llevaba semanas especulando sobre encuentros secretos entre ellos, cenas privadas y miradas cómplices en reuniones de amigos en común. Cuando uno de los reporteros se atrevió a preguntarle si era verdad que habían discutido, Engin miró fijo a las cámaras, sonrió con serenidad y dijo, Tuba Daik Masum Değil, es decir, Tuba tampoco es tan inocente. La frase cayó como una bomba en las redes sociales. Los fans de ambos actores comenzaron a comentar sin parar, dividiéndose en dos bandos, quienes defendían a Tuba y quienes apoyaban la valentía de Engin al expresar algo que muchos sospechaban. Una de las asistentes al evento comentó, se notaba que Engin no quería hablar del tema, pero su mirada decía más que sus palabras. Horas después, un medio local aseguró haber visto a Tuba en una cafetería céntrica, acompañada de dos amigas, y según testigos, cuando escuchó la declaración de Engin en el móvil de una fan, no pudo evitar reírse con ironía. Una persona cercana afirmó que Tuba dijo en voz baja, no esperaba menos de él, sabe muy bien cómo llamar la atención. Estas palabras, aunque no confirmadas oficialmente, aumentaron aún más la tensión. En Instagram, los seguidores hicieron que el nombre de ambos actores se volviera tendencia en cuestión de minutos. Algunos comentarios decían, Engin siempre fue reservado, si habló es porque algo fuerte pasó. Otros escribieron, Tuba es una mujer fuerte, no necesita que nadie la defienda. La polémica estaba servida y ningún medio quiso quedarse atrás. Una periodista de una revista famosa en Turquía relató que intentó contactar con Engin después del evento. Aunque el actor no contestó llamadas, sí envió un breve mensaje que decía, no quiero entrar en más detalles, lo importante es que cada uno cuente su versión. Este gesto fue interpretado por muchos como una manera elegante de cerrar el tema, aunque también dejó abiertas más preguntas que respuestas. Mientras tanto, Tuba publicó en sus redes una foto misteriosa en blanco y negro, con la frase, la verdad siempre encuentra su camino. Sus seguidores interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a Engin, lo que generó aún más especulación. Una fan comentó en la publicación, esto es claramente para Engin, nadie lo dude. Otra escribió, Tuba no se deja intimidar, siempre habla con elegancia. Lo cierto es que la relación de amistad y compañerismo entre ambos siempre estuvo bajo la lupa desde que trabajaron juntos en la exitosa serie que conquistó corazones en todo el mundo. Las miradas, la química en pantalla y los rumores de cercanía fuera de cámara siempre fueron un tema de conversación entre los fanáticos. Ahora, con esta frase inesperada, se reavivan las sospechas y las teorías. La situación no tardó en llegar a los titulares internacionales. Medios de España, Latinoamérica y hasta portales de habla inglesa comenzaron a hacerse eco del comentario de Engin. Algunos artículos resaltaban el carácter enigmático del actor, mientras otros analizaban la supuesta tensión con Tuba como un fenómeno mediático que traspasa fronteras. Programas de espectáculos dedicaron segmentos completos a debatir si realmente había una relación sentimental o si todo formaba parte de un juego de promoción, tal vez para un nuevo proyecto en común. En paralelo, un periodista especializado en cine turco recordó que tanto Engin como Tuba suelen ser extremadamente discretos en su vida privada. Que él haya dicho algo tan directo es muy raro, no es su estilo, comentó en una entrevista televisiva. Esto generó teorías de que la frase podría tener un trasfondo más profundo, quizás relacionado con desavenencias profesionales y no necesariamente románticas. Los seguidores más apasionados comenzaron a revisar entrevistas antiguas, buscando señales ocultas, frases pasadas que pudieran dar pistas sobre el verdadero estado de la relación entre los actores. Videos de años atrás, donde ambos se miraban de manera cómplice,
volvieron a circular y a viralizarse con miles de comentarios. Algunos fans sostenían que la química era imposible de ocultar, mientras otros defendían la idea de que simplemente eran buenos compañeros de trabajo. Por otro lado, los representantes de ambos actores se vieron obligados a intervenir. La agencia que maneja la carrera de Engin emitió un comunicado breve en el que se leía: "Nuestro cliente no tiene intención de polemizar". Sus palabras fueron sacadas de contexto. Este intento de calmar las aguas no hizo más que alimentar la curiosidad, ya que muchos usuarios en redes replicaron el video original asegurando que las declaraciones eran claras y contundentes. El entorno de Tuba, en cambio, optó por el silencio. Ninguna declaración oficial fue emitida, lo que dejó a la imaginación del público la interpretación de sus gestos y publicaciones en redes sociales. Este silencio, lejos de apaciguar la polémica, hizo que aumentara el interés por cada movimiento de la actriz. En YouTube, decenas de canales de farándula crearon análisis minuciosos de la situación. Algunos llegaron a realizar transmisiones en vivo para debatir el tema con sus seguidores. Las teorías iban desde la existencia de un romance secreto hasta la posibilidad de que todo fuese parte de una estrategia de marketing para mantener vigente la popularidad de ambos en un mercado internacional cada vez más competitivo. Mientras tanto, en Estambul, la prensa continuaba persiguiendo a los actores en cada aparición pública. A Engin se le vio en el aeropuerto, donde evitó responder preguntas y solo saludó a sus fanáticos. Tuba, por su parte, fue fotografiada saliendo de un teatro junto a un grupo de amigos, sonriendo, pero sin dar declaraciones. Estas imágenes fueron interpretadas como un intento de ambos por mantener la calma y no avivar más la controversia. El público, sin embargo, ya estaba completamente inmerso en la historia. Hashtags como #Engin y Tuba, #No tan inocente y #La verdad de Tuba se convirtieron en tendencia durante días, acumulando millones de interacciones. Usuarios de diferentes países intercambiaban opiniones, creando una especie de novela paralela en las redes sociales, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio era analizado con lupa. Lo que queda claro es que esta frase de Engin Akyurek logró lo que pocos imaginaban: reavivar un interés mundial por su vínculo con Tuba Büyüküstün, un vínculo que, sea personal o meramente profesional, sigue cautivando a miles de personas alrededor del planeta. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario aquí abajo. ¿Crees que Engin habló con sinceridad o fue una estrategia para llamar la atención? Queremos leerte y saber tu opinión.